Una tarde, José María Arguedas escuchó hablar por primera vez de la peña Pancho Fierro. Uno de sus amigos limeños le explicó que se trataba de un pequeño local dedicado a difundir la música y tradiciones de la cultura andina. Y le contó también que en muy poco tiempo se había convertido en un punto de encuentro obligado para los intelectuales y artistas de la época. Arguedas visitó la peña por curiosidad y pronto se convirtió en uno de los más asiduos y apreciados concurrentes. Durante esas largas veladas al compás de la música serrana, el joven escritor fue desarrollando una hermosa amistad con las hermanas Celia y Alicia Bustamante, entusiastas promotoras de ese centro cultural. La familia Bustamante a mí me parece que era una familia muy importante en Lima, era una familia conocida, que se movía en todos los círculos intelectuales y sociales y artísticos, porque Alicia estaba metida en el grupo de Bellas Artes con Sabogal y con los más destacados pintores. Y él lo dice además, que gracias a ella se le abrieron las puertas de Lima, y lo cual es cierto. Sentado en una de las mesas del Pancho Fierro, contemplando el antiguo y misterioso baile de los danzantes de tijeras, José María Arguedas se reencontraba con su pasado andino. Esa música y los ágiles movimientos de los danzas le recordaban las costumbres y vivencias de los pequeños poblados que visitó junto a su padre en los días en que vivía en Apurímac. El recuerdo de esos viajes con su progenitor lo hacía sentirse feliz por un momento. Estaba lejos de sospechar que muy pronto un confuso incidente en la Universidad de San Marcos lo llevaría a un lugar con el que jamás había soñado: el Sexto, la prisión más famosa de Lima. Cuentan que una fría mañana de junio de 1937 entró a pasos largos por los corredores de la casona de San Marcos el general Camarota, representante personal de Benito Mussolini, el arrogante dictador italiano que, aliado con Hitler, estaba a punto de precipitar a Europa en la Segunda Guerra Mundial. El rechazo de los sanmarquinos al inusual visitante fue inmediato. Una impresionante rechifla y una lluvia de insultos se levantó desde los patios y corredores de la universidad, mientras Camarota trataba de avanzar por los pasillos, seguido de las autoridades universitarias. Fue en esos momentos cuando un grupo de estudiantes, entre los que se encontraba Arguedas, le cerraron el paso al militar italiano, tratando de sujetarlo para arrojarlo a la pileta de agua del patio de derecho. Al enterarse de los hechos, la Cancillería italiana protestó enérgicamente ante el presidente Óscar R. Benavides, y el militar, que regía con mano de hierro los destinos del Perú, ordenó de inmediato el encarcelamiento de todos los estudiantes que habían participado en el incidente. Entonces detuvieron a mi padre primero, que era el más politizado de los muchachos, digamos, ¿no? Aunque no pertenecía a ningún partido. Y luego cayó a los pocos días Arguedas, que no era tan amigo de la política, tan entusiasta, ¿no? Pero de todas maneras había seguramente participado en la rechifla. Arguedas, junto con otros estudiantes, fue llevado a la prefectura de Lima, y de allí, ante la incredulidad de la opinión pública, se les trasladó a una de las peores cárceles para criminales que había en el Perú, el temible penal del Sexto. Ubicado en pleno centro de Lima, el Sexto era una enorme mole de cemento que ocultaba en su interior las más horrendas imágenes de la vida carcelaria. Un universo de pesadilla en donde los jóvenes universitarios tuvieron que alternar con peligrosos asesinos, violadores, traficantes de drogas y andrajosos dementes que buscaban algo para comer entre los montículos de basura. En ese tenebroso lugar, José María Arguedas permaneció cerca de un año, y esa dolorosa experiencia sería descrita mucho tiempo después en una de sus más famosas novelas. Publicada recién en el año 1961, El Sexto es un testimonio conmovedor que revela por igual el horror de la vida en prisión
y la fraterna solidaridad que puede encontrar un reo entre algunos de sus compañeros de celda. Pero el encierro sirvió también para estrechar los lazos entre José María y Celia Bustamante, su amiga de la Peña Pancho Fierro. Cuanto más se prolongaba el cautiverio y el escritor se sentía presa de la desesperación, encontraba siempre consuelo en la visita de esta delicada mujer que solía aparecer de tarde en tarde con su sonrisa tímida, llevándole un pollo frito o algo de fruta que le permitía olvidar por un momento la inmunda comida de la cárcel. La constante presencia y las frases de apoyo que recibió de Celia en esos encuentros despertaron en el joven José María un sentimiento amoroso, o acaso una gratitud tan profunda que también se parece al amor. Se casó en gran parte por ternura, por quererla, por amistad, más que amor en el estricto, y amor pasión. El 30 de junio de 1939, algún tiempo después de salir de prisión, José María y Celia se casaron. La boda se celebró en la provincia de Sicuani, en el departamento del Cusco. Hasta esa región de la sierra habían llegado gracias al trabajo que consiguió Arguedas como profesor de lenguaje y geografía en un colegio nacional. Recorriendo los parajes andinos en compañía de Celia, retomando el contacto con ese mundo al que había evocado tantas veces en Lima, Arguedas se sintió especialmente motivado para escribir. Y fue durante esos años, en Sicuani, que redactó su primera gran novela, Jaguar Fiesta. Tal y como había pasado con los cuentos de su libro Agua, la novela evocaba los recuerdos de la infancia del escritor. Jaguar Fiesta significa en quechua fiesta de sangre y hacía alusión a una corrida de toros en los Andes que José María Arguedas había contemplado con asombro durante uno de los tantos viajes que había hecho en compañía de su padre. El sangriento espectáculo narrado por Arguedas en Jaguar Fiesta transcurre en la ciudad de Puquio, en el departamento de Ayacucho. En este lugar, la fiesta taurina, de innegable procedencia española, había sido adoptada por la cultura andina y convertida en un suceso mucho más sanguinario y peligroso, en donde el misitu, que es como le llaman al toro, es obligado a cargar con un cóndor vivo, que le pica los ojos y el cuello, mientras el astado corre y pega brincos, tratando de quitárselo de encima. Todo esto ante la mirada y los gritos exaltados de los pobladores andinos, que envalentonados por el alcohol, no dudan en salir al ruedo y enfrentar al toro de manera temeraria. Esto es una salvajada. La redacción de esta novela, publicada en el año 1941, enfrentó al escritor con un desafío que ya conocía desde sus primeros relatos. Y este era cómo valerse del idioma español para recrear la vida, las costumbres y los más íntimos sentimientos de los habitantes del mundo quechua. Una característica fundamental de Arguedas es lo que él llamaba la lucha infernal con el idioma. Como él había sido bilingüe, había aprendido en sus primeros años de vida a la vez el quechua y el español. Entonces, cuando él optó por usar el español para hacer su obra literaria, sintió que el español tal cual era muy inadecuado para transmitir varios aspectos de la cultura andina. Y entonces todo el proceso de su obra es lo que él llamaba quechuizar el español. Mientras se enfrascaba en esa lucha que lo llevaría a crear su propio estilo literario, el escritor sufría en silencio los estragos de una batalla interna aún más grande. Su esposa Celia no tardó en darse cuenta de los insomnios, las fatigas y los prolongados silencios de Arguedas.